¿Estás buscando tener un bebé y ya tienes una póliza de gastos médicos mayores o no tienes una póliza y te gustaría contratarla? Mi nombre es Anayeli Triano y hoy vamos a desmenuzar lo importante y los beneficios que tiene contratar una póliza de gastos médicos mayores en un embarazo. Para comenzar hay que aclarar algo. El embarazo no es un accidente y tampoco es una enfermedad, por lo que técnicamente no tendría que cubrirlo el seguro de gastos médicos mayores. Sin embargo, en el mercado hay muchas ofertas en las que nos dicen que nos pueden dar un apoyo económico o nos pueden cubrir el parto, incluso que solo nos pueden cubrir las complicaciones del embarazo. Aquí tenemos que sentarnos, analizar tu póliza si es que ya cuentas con ella o si no, vamos a ver las necesidades y los tiempos y las precauciones que tenemos que tomar antes de contratarlo. Los beneficios principales de contratar esta cobertura de maternidad en una aseguradora o con una póliza de gastos médicos mayores son principalmente tres. El primero es que la mayoría nos va a dar un apoyo económico. Este es indemnizatorio, quiere decir que te lo puedes gastar en lo que tú quieras. Te pueden dar de 5 hasta 45,000 pesos y mientras tengas 34 semanas de embarazo lo puedes pedir a la aseguradora y este te va a dar el dinero y te lo puedes gastar en la cuna, en los honorarios, en tu parto, en la ropita que tú quieras, no importa en lo que te lo gastes. El segundo beneficio es que tu bebé va a tener la cobertura del recién nacido. ¿Qué significa esto? Que él no va a tener que pasar por análisis médicos, por selección de riesgos, nada de eso. Él va a quedar protegido desde el día 1 de su nacimiento y si trae alguna malformación o algún padecimiento genético también va a estar cubierto, a diferencia de que lo contrates a mayor edad o fuera de la vigencia de la póliza. El tercer beneficio es que te va a cubrir las complicaciones del embarazo. Si bien se trata de proteger al máximo al recién nacido, también tú como asegurada puedes tener algunos riesgos durante el embarazo y durante el parto. Esto el seguro de gastos médicos mayores te lo va a estar cubriendo si cumples con las condiciones de la cobertura de maternidad. Ahora, ¿cuáles son estas condiciones? Hay tres cosas que tenemos que considerar. La primera es que si tú ya tienes una póliza de gastos médicos mayores, aunque tengas 10 años con ella, tienes que verificar que tengas contratada la cobertura de maternidad y que ésta tenga 10 meses contratada. ¿Por qué? Porque ese es el periodo de espera para la cobertura de maternidad. Quiere decir que cuando el bebé nace, tú tendrías que tener con tu póliza de gastos médicos mayores más de 10 meses con esa cobertura contratada de forma continua e ininterrumpida. Algunas personas solamente la contratan y se esperan un mes y empiezan con la búsqueda del bebé. ¿Cuál es el riesgo de esta acción? Que hay 7 mesinos, hay bebés que nacen de forma prematura y si nace antes de haber transcurrido los 10 meses de periodo de espera, la cobertura, aunque la tengas contratada, no va a ser efectiva. Por eso yo le digo a mis aseguradas que si buscan un embarazo, contraten esta cobertura y se esperen unos 4 o 5 meses para garantizar que sí o sí cubran ese periodo de espera y podamos hacer efectiva esta cobertura. El siguiente punto a considerar es que si no tienes una póliza de gastos médicos, al contratarla inmediatamente también contrates la cobertura de maternidad para que vayan pasando estos 10 meses. Si tú cumples con este periodo no vas a tener ningún problema tanto en la cobertura de recién nacido como la de maternidad o complicaciones. Ahora, ¿qué pasa si yo no tomo esa precaución, yo no contraté esa cobertura aunque tengo mi póliza o no tengo mi póliza? Bueno, hay ciertos escenarios posibles. El primero es que tú tengas una póliza de gastos médicos mayores, pero que no tengas contratada la cobertura de maternidad. Lo que podría pasar, dependiendo de cada aseguradora, es que no te den la indemnización por maternidad y no te cubran absolutamente nada del embarazo. Hay otras aseguradoras que dicen, bueno, aunque no la tengas contratada, yo te voy a cubrir las posibles complicaciones mientras tú tengas tu póliza activa y vigente. Y eso ya sería una ayuda porque en caso de alguna complicación, pues tú ya estarías relativamente cubierta, aunque ya no se cubriría, ya no tendrías derecho a la cobertura del recién nacido para tu bebé. De ahí lo importante que es que si tienes una póliza vigente,
contrates esa cobertura de maternidad, porque es mucho el beneficio, sí, del apoyo económico o de las complicaciones del embarazo, pero nada se compara con que tu hijo esté protegido desde el día 1 ante cualquier padecimiento, ya sea congénito, preexistencias, todo va a estar cubierto. Otro de los escenarios es que no tienes una póliza de gastos médicos mayores y estás embarazada. Lo que va a pasar es que él va a tener que pasar, como cualquier persona, a contratar una póliza de gastos médicos por filtros médicos, y si tiene alguna preexistencia o padecimiento, posiblemente ya sea una exclusión de tu póliza o definitivamente no le cubran ese padecimiento. Y para terminar, el escenario en el que tú no tengas una póliza de gastos médicos y busques un embarazo, inmediatamente contratar la póliza ya con la cobertura de maternidad para que no tengas ningún problema y puedas gozar de todos los beneficios que nos da esta cobertura. Recapitulando, si tienes póliza, tienes que verificar si tienes contratada esta póliza, esta cobertura de maternidad, y si no la tienes, contrátala y tienes que esperar 10 meses para poder tener a tu bebé. Lo importante de esta cobertura es que tu bebé va a quedar protegido, sin filtros médicos, y tú también vas a estar protegida en caso de alguna complicación. Y ya como plus, si nos dan un apoyo económico indemnizatorio, pues tenemos un extra para gastarlo en muebles o incluso en el parto. Así que si te encuentras en uno de estos escenarios, nos puedes dejar tus comentarios o preguntas o contactarte directamente con nosotros para agendar una cita, checar tus necesidades y analizar si ya tienes una póliza, si la tienes contratada la cobertura de maternidad, o si no tienes una póliza, armarte una para que puedas tener a tu bebé y te puedas olvidar de las preocupaciones que implica tener un recién nacido. Si te gustó este video, dale like, puedes compartirlo con aquella persona que esté en búsqueda de un bebé para que lo pueda proteger desde el día 1, incluso antes de que nazca. Mi nombre es Anayeli Teano y nos vemos en una próxima entrega de seguros.